ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Presidente honorario de SAPEM, el doctor Mario Bruno. Presidente electo, el licenciado Mariano Shein. Vicepresidente, la doctora Matilde Israel. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, programa número 130, hoy 18 de febrero de 2026. Nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esto lo escribió Jorge Luis Borges cuando fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y se estaba quedando ciego. La ironía de que le hayan dado los libros y la noche a la vez. Comienzan las clases. ¿Usted cree que ve bien para la edad que tiene? ¿Necesita ajustar los anteojos? ¿Qué es la miopía, el estrabismo, la ambliopía? Bueno, ¿qué prevención hay que hacer? ¿Cuál es el calendario? Bueno, vamos a hablar de esto con el presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, oftalmólogo, periodista médico también. Y bueno, esta es la presentación. Soy Guillermo Moschino y vamos a hacer periodismo y salud. También vamos a hablar de, no sé si decirle inmortalidad, me parece que es demasiado, pero longevidad, y una longevidad con salud, una longevidad saludable. Para esto va a estar el doctor Mario Boschis, cardiólogo y también periodista médico, egresados los tres que estamos hoy acá de la SAPEM. Voy a pedir el flyer. Bueno, primero vamos a agradecer a Mile y a Flor, como siempre, muchas gracias. Ahí está la foto de ellas con nuestro premio, el que ganamos el año pasado, efectivo, que se hace una edición nueva, así que quienes hayan participado y que quienes quieran participar van a poder hacerlo. Voy a pasar las bases cuando estén, dentro de poquito, un premio que galardona a los trabajos en salud que tienen calidad y calidez. Después voy a extenderme un poquito más en esto. Y vamos a hablar o a mostrar el flyer del curso de periodismo médico y comunicación en salud de la AMA, lo da la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Está por empezar el próximo viernes 6 de marzo. Esto es por Zoom. Sos del interior y querés hacer un posgrado de la AMA, de la Asociación Médica Argentina, bueno, podés hacerlo porque se hace a través de Zoom. Y si además te interesa comunicar temas de salud, sos profesional de la salud o comunicador, te podés anotar. Ahí entrando en la página de la AMA, en cursos, pueden fijarse y anotarse si quieren. Hasta, calculo que mediados de marzo, incluso hasta abril van a poder anotarse, pero cuanto antes mejor porque empezamos el 6 de marzo. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con Leonardo Fernández Irigaray, matrícula nacional 86.779, presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y periodista médico. Vuelvo a repetirlo. Bueno, bienvenido, Leo. Hola Guille, ¿cómo te va? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer que te ocupes justamente de estos temas. Cuando me escribiste y me dijiste, mira, yo quiero que estés ahora en febrero porque está por arrancar las clases. Pero perfecto, qué bueno que te ocupes justamente de esto porque un chico que ve bien, sin lugar a duda, va a tener una escolaridad mejor. Bien, me gusta esa frase. Es más, creo que hasta lo tenemos en un flyer que me habías mandado. Ahí está, mira, volver a clases. Un niño que ve bien tendrá una mejor escolaridad. Ninguna duda. Es más, en muchas instituciones, afortunadamente, tenemos el certificado oftalmológico. Sí. El certificado oftalmológico no es un mero trámite de agudeza visual. No, justamente es la llave para que ese chico tenga un buen ciclo lectivo. Entonces, sí, oftalmólogo responsable va a hacer una consulta completa. ¿Cuánto nos va a llevar una consulta completa? Aproximadamente una hora y cuarto. ¿Por qué? Porque nos va a llevar una gran parte lo que es hacer la refracción en el chico. ¿Qué es la refracción? Es conocer si ese chico tiene hipermetropía, que es la dificultad para enfocar las cosas de cerca, o miopía, que es la dificultad para ver las cosas de lejos, y ahí justamente con el poema de Borges nos trae a colación justamente esta patología, o el astigmatismo, que es aquel chico que ve borroso, que tiene que entrefruncir los ojitos para poder ver bien.
Entonces, cuando uno coloca estas gotas del ciclopentolato, se coloca una gota, a los 15 minutos la segunda, y hay que esperar 45 minutos de la primera gota para tener una refracción real. Claro. Por eso, cada vez que viene un niño a un consultorio oftalmológico, un certificado, no es una consulta rápida, es una consulta que le vamos a dedicar tiempo a ambas partes, familia y médico, Sí. para darnos después lo que a mí me gusta llamar el tercer tiempo, sentarme a conversar con los padres y con el chico y decir, la consulta está normal, vamos a poder hacer un gran año lectivo, no tenemos ninguna excusa con respecto a los ojos, Claro. o no, hay que ajustar los anteojos, hay que modificarlos, hay que empezar a usar. Entonces es muy importante darle la importancia, valga la repetición, al certificado oftalmológico. Bien, al margen de que te lo exijan o no las escuelas donde uno concurre, hay que hacerlo igual. Sí, efectivamente, hay que acercarse a los hospitales, hay que acercarse a los consultorios, hay que acercarse por su medicina prepaga, hay que hacer una consulta completa. Es más, no conseguimos turno ahora en febrero y ya están empezando las clases, no importa, lo conseguiremos para abril, lo conseguiremos para marzo, o sea, es importante en estos primeros meses poder tener un control de ese chico. Ya seguramente el siguiente año lo empezaremos desde diciembre o desde enero a Claro. tener o ir a buscar ese certificado. Claro, previendo que tal vez muchos vayan a buscar este certificado ahora, se junten, pero si uno ya ve que va a pasar, se puede ir anticipando, ¿no? Claro, Efectivamente. Por eso justamente tenemos un calendario oftalmopediátrico desde la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, que el primer control se hace en el recién nacido. ¿Qué es Bien. lo que vamos a buscar en ese momento? Que los medios ópticos, la córnea y el cristalino estén transparentes. ¿Qué nos pasa cuando vemos una foto con los ojos rojos? No nos gusta. Claro. A los oftalmólogos y a los oftalmólogos infantiles nos encanta. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que el cristalino está limpio. Claro. Entonces a partir de ahí esa imagen llega a la retina y ahí viaja por el nervio óptico al cerebro y se desarrolla lo que es la capacidad visual. Muy El bien. segundo control, ¿cuándo lo vamos a hacer? Al sexto mes. Ya el chico al sexto mes tiene fijación. Entonces, si bien no vamos a poder cuantificar la cantidad de visión, pero vamos a poder calificar, vamos a tener una visión cualitativa. Entonces es muy importante ya conocerlo en ese momento, no importa que sea chico. El siguiente control va a ser al año, después un control a los 3, a los 5 y una vez que empezamos el ciclo primario, una vez por año. Bien. Y quizás alguna patología tenga un calendario propio. Por ejemplo, Claro. volviendo nuevamente al tema de la miopía, un tema que está absolutamente en muchos de los congresos, porque toma muchísima relevancia, porque es ralentizar, frenar el avance de la miopía escolar, esta que comienza justamente entre los 5 y los 6 años. Esta miopía muchas veces tenemos que hacer controles antes, cada 4 o 6 meses hay que controlar a ese chico. ¿Por qué? Porque cada dioptría vale. Y justamente esa miopía que empieza entre los 5 y 6 años es una miopía que va a empezar a crecer una dioptría 25 por año. En los primeros años avanza más rápido, Bien. en la adolescencia menos, y sigue avanzando hasta los 25-30. Por eso es tan importante esa refracción. Cuando antes teníamos una refracción plana, ¿qué significaba? Que nos daba cerca de 0 a los 6 años, decíamos, está todo muy bien. Hoy por hoy no. Hoy por hoy son chicos que están mucho con las pantallas. Claro. Entonces justamente estamos trabajando mucho de cerca. Y ahí justamente es otro factor de desencadenante del aumento de la miopía. Entonces siempre que uno hace un control y diagnostica miopía, hay que empezar con todos los factores epigenéticos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Estar al aire libre, por lo Bien. menos 2 horas por día o 14 horas semanales. El tema de las distancias con la tecnología, usar siempre los anteojos y tener siempre lo que es el teléfono a 30 centímetros, la tablet a 40 y la computadora a 50. ¿Por qué? Porque un paciente con miopía se acerca y ve muy bien. Claro. Y eso justamente es un generador de crecimiento de miopía. Entonces siempre con la corrección óptica que al paciente le corresponde y con esas distancias. Y es muy importante también hacer pausas visuales. Cada 20 minutos hay que tener una situación de un parpadeo activo. ¿Por qué? Porque como hace limpia parabrisa con el vidrio del auto, Claro. lo mismo pasa con el parpadeo y con la córnea. Lubrica la córnea. Entonces es muy importante que cada 20 minutos hagamos ese parpadeo activo mirando a lo lejos
por eso la regla se llama 20-20-20. Cada 20 minutos hacer pausas de 20 segundos con ese parpadeo activo mirando a 20 pies, que es el equivalente a 6 metros. Ya tenemos dos reglas. La regla de 30, 40 y 50 de las distancias de la tecnología y la regla del 20-20-20. Muy bien. 30, 40 y 50, 20, 20, 20. Está perfecto. Parpadeo y cada 20 minutos mirar a 6 metros. Efectivamente. Que serían los 20 pies. Está bien. Bueno, y 30, 40 y 50 centímetros de celular, tablet y computadora. Perfecto, impecable. Wow. Y justamente los chicos tienen brazos más cortitos, entonces se van a querer acercar. Bien. Entonces por eso es tan importante el respetar eso. Eso es lo que habla justamente de todo lo que es la parte epigenética. También es muy importante, como eran nuestros viejos pizarrones, el pizarrón y la tiza, bueno, buscar bien, las aplicaciones donde el fondo sea oscuro y las letras claras. Esto también ayuda a ralentizar el crecimiento de la miopía. O sea, todo esto es la epigenética. se puede cambiar, o sea, recomendás cambiar en el celular. Efectivamente, Sí. buscamos las aplicaciones, Bien. muy fácil para encontrarlas, y a partir de ahí, fondo oscuro con letras blancas para la persona que va a estar con una lectura por lo menos prolongada de 1 hora, 20 minutos, media hora, el tiempo que esté, y en ese momento las pausas. Bien, y además, 2 horas por día de aire libre o 14 semanales. Efectivamente, Bueno. por eso es muy importante. En esta época que estamos transitando, lo que fue lo que es el verano, primavera, el otoño un poquito, y uno está un poquito afuera. Es más fácil. Pero claro. ¿qué pasa? Va a llegar el otoño, va a llegar el invierno, y por diferentes causas estamos más adentro, los chicos también. ¿Y dónde están los chicos? En su cuarto, donde tienen menos luminosidad. Entonces es muy importante tratar de hacer las tareas en horas del día, cerca donde, generalmente en el comedor, que es donde más iluminación tenemos. Bien. Y todo lo que es dispositivos también tenemos que utilizarlos al aire libre, ¿de acuerdo? Bien. Igual que nos gusta la lectura, bárbaro, busquemos un lugar para que estemos en contacto justamente con esta protección que nos da la naturaleza. Me vino una pregunta con respecto a esto, de si conviene, bueno, creo que no, leer en los dispositivos electrónicos con la luz apagada. Muy buena pregunta, justamente no. No. ¿Por qué? Porque eso es un factor que vamos a tener poca luminosidad, entonces es un factor que va a jugar a favor del aumento de la miopía. Entonces, tratemos en lo posible de no llevarnos el teléfono móvil a la cama. ¿Y quién tenemos que educar con eso? Los adultos. Claro. Adultos responsables, ¿por qué? Porque los chicos copian de nosotros ese tipo de actividades. Entonces, cuando estamos sentados a la mesa, el teléfono está apartado. Ya tuvimos varias horas en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros colegas, para responder mensajes. Cuando nos vamos a dormir, también es muy importante apagarlos. ¿Para qué? Para respetar el ritmo circadiano. Muy bien, y aparte, después vamos a hablar de esto con el doctor Mario Boschis. Hay que descansar bien también. No, seguro, aparte yo lo estaba escuchando a Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y yo recuerdo que cuando mis hijos eran más chicos, era tan fácil, porque uno decía no pantalla, o cuidado con la pantalla, y la pantalla era la televisión, o como mucho los jueguitos electrónicos, la famosa Play. Sí. Y uno decía, hoy en día cuando uno habla de pantallas, es todo lo que acabas de mostrar. Y en los niños, ¿no?, que tienen acceso a los teléfonos celulares, a los dispositivos en general, ¿no?, con la famosa luz azul, etcétera. Lo que decías vos del tema del descanso, que después ya lo hablaremos, ¿no?, acerca Sí. de lo que es el no dormir, o mejor dicho, el mal dormir por el uso de los dispositivos. Bueno, pero no me quiero meter más. Seguimos con otras patologías, aparte de la miopía. Digamos que no se ha podido hacer este examen oftalmológico, pero vemos que tiene algún síntoma de que no está viendo bien. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son esos síntomas para sospechar que un chico no está viendo bien? Bueno, justamente el docente es un gran aliado nuestro. ¿Por Bien. qué? Porque están varias horas los chicos en el colegio, según el ritmo que cada uno tenga. Entonces, si ese chico se tiene que levantar para copiar lo que el docente está escribiendo, claramente ese chico no va a completar su cuaderno, no va a completar su tarea. O aquel chico que va a fruncir los ojos, o que se va a frotar los ojos, o que tiene dolor de cabeza o cansancio visual. En general, el que tiene dificultad para ver el pizarrón es el miope. El que tiene dificultad para ver las cosas de cerca y que da dolor de cabeza es el hipermétrope. Y el que tiene esa visión borrosa a cualquier distancia tiene astigmatismo. Y muchas veces el astigmatismo en los niños con
alergias oculares, son esos chicos que se empiezan a frotar sus ojos y esto va a desencadenar que ese astigmatismo lleve a lo que es la patología que se llama queratocono, como si fuera una montañita en la córnea, y justamente eso está dañando de una manera significativa. Entonces hay que educar a los chicos a no frotarse los ojos. Al chico que necesita usar anteojos debe usar anteojos según las edades. Yo en general lentes de contacto me gusta recetarlos recién a partir de la adolescencia. ¿Por qué? Porque necesitamos chicos limpios desde sus manos. ¿Para qué? Para ponerse ese cuerpo extraño en el ojo. Entonces es muy importante educarlos en lo que es la higiene del lente de contacto, la higiene de sus manos. ¿Para qué? Para que esta situación de comodidad, de cosmética que da el lente de contacto no sea una situación de una complicación. ¿Por qué? Porque lamentablemente podemos empezar primero con lo que es la sequedad del ojo, con una queratitis, con una úlcera, hasta situaciones graves. Entonces es muy importante el lente de contacto, hablarlo muy bien con el médico oftalmólogo y después con el contactólogo. ¿Para qué? Para que le enseñe cómo poner, cómo sacarle toda esa maniobra que yo me llamo la toilette del manejo del lente de contacto. Hay que tomarse tiempo para colocárselos y tiempo para sacarse esos lentes de contacto. Nunca se debe ni meter en la pileta, ni dormir con lentes de contacto, ni bañarse con los lentes de contacto. Hay que ser cuidadoso y responsable con su propio cuerpo. Por eso yo espero en general hasta el chico adolescente. Bien, y antes, si necesitan, serían anteojos. Efectivamente, tenemos una patología que se llama la catarata congénita. Cuando hablamos del reflejo rojo y ese reflejo rojo no está presente y vemos una leucocoria, un ojo justamente blanco con la pupila, ese chico debe ser operado de manera precoz. Por eso es tan importante ese control del recién nacido. Ese chico, cuando uno le saca el cristalino opaco, a diferencia del adulto, que los reemplazamos con un lente intraocular, en el niño o a esta edad no podemos colocarle un lente intraocular por el crecimiento que va a seguir teniendo. Entonces hay que utilizar una lente de contacto. ¿Cuándo? Desde que se opera de la catarata hasta aproximadamente el año de vida. A partir de ahí seguimos con los anteojos aéreos. Y hoy por hoy los anteojos aéreos son excelentes en todo sentido, en lo liviano, los armazones, el puente, la sujeción que tienen, los cristales, con lo cual hasta es una parte de la cosmética el tema del uso de anteojos. Y por eso es tan importante cuando uno da una receta oftalmológica, que siempre hay que tener, como yo les digo a los médicos jóvenes, pautas claras. ¿Por qué va a usar anteojo un chico? O porque ve mal, o porque tiene un ojo desviado y ese anteojo le va a ayudar para corregir la alineación, o porque tiene un ojo vago que se llama ambliopía. Entonces esa corrección óptica nos va a ayudar ¿para qué? Para crecer en lo que es la capacidad visual. Entonces a esos chicos que le estamos indicando el anteojo, yo cuando les doy la receta juego con ellos y vamos a empezar a usar un anteojo. Hay que ponérselo, como aprendí de mi maestro, el doctor Alberto Ciancia, decir las cosas con cariñoterapia, o sea, con amor para ese chico, para que lo use. Entonces es muy importante esa primera receta. Y muchos se lo quieren llevar del consultorio. Por supuesto, nosotros somos médicos, no, nosotros indicamos, pero no armamos el anteojo. Entonces ahí va a pasar con mi equipo o con el equipo en general del óptico. Bien. Y a partir de ahí es muy importante que ese óptico, cuando lo recibe, a ese chico le pueda mostrar, según la edad, el tamaño, el color, la situación, de acuerdo, para que ese chico pueda hacer ese enganche. Un chico que tiene una buena adaptación al anteojo, no hay ningún problema. Y siempre es muy importante, cuando el chico empieza a utilizar un anteojo, controlarlo. ¿Por qué? Lo tiene que controlar el óptico, que esté bien la graduación y bien centrado, y lo tiene que controlar el oftalmólogo. Porque a veces, lamentablemente, porque sonó el teléfono móvil, porque me mandaron un mensaje de WhatsApp, está la distracción y ahí se anotó algo diferente y ese chico está usando un anteojo no correcto. Todos tuvimos el golpecito en la puerta: doctor, yo con este anteojo no veo bien. Los chicos no pasa eso. Entonces el chico, es muy importante que nosotros como adultos, los oftalmólogos y los ópticos, controlemos antes de entregar ese anteojo o antes de que ese chico empiece a utilizarlo. Bien. ¿Y no lo usan? Si no ven, ¿no lo usan? A veces el chico no se da cuenta que tiene un cristal que está de manera incorrecta, porque nosotros tenemos la parte esférica, que es lo que habla de la miopía y la hipermetropía, y el astigmatismo, que tiene un eje, y según donde esté colocado ese eje, si está a 5 o 10 grados, en general no hay ningún problema, pero a veces puede estar rotado 90, y entonces ahí tiene mala calidad visual ese chico. Entonces por eso es tan importante corroborar y controlar, poner todos nuestros sentidos al momento de
escribir la receta y al momento de que ese chico los empiece a utilizar. El celular no en la cama ni como médico mientras atendemos. Y el óptico tampoco. Efectivamente, en esos momentos no hay que utilizarlos. Hay que hacer pausas. Yo siempre les digo, yo, varón, hago una única cosa por vez. Las mujeres pueden hacer varias cosas. Eso, a mí, cuando yo estoy escribiendo una receta, me tomo la pausa y no respondo ninguna pregunta. Y que no me hable. Cuando la gente quiere preguntar, yo les doy mucho tiempo. Sí, claro. Mis consultas son largas, con lo cual se van de mi consultorio, creo que agotados de preguntas. Y es más, si les queda alguna, yo les doy siempre mi tarjeta personal. Sí. Y si tiene alguna duda, se comunica conmigo, no con la secretaria. Habla conmigo si quedó alguna duda con respecto al diagnóstico. Perfecto. Es muy importante que esa familia comprenda por qué ese chico va a usar anteojos, comprenda si uno tiene que indicar un tratamiento quirúrgico, comprenda si hay que empezar a utilizar parche porque tenemos un ojo vago, una ambliopía. A partir de ahí, en general, se hace correcto el tratamiento y tenemos excelentes resultados. Bien. Los nenes muy chiquititos no ven bien. Mejor dicho, la pregunta sería esta. ¿Aprenden a ver ni bien nacen los chicos? ¿Necesitan estimular un área del cerebro para interpretar lo que ven o no? Si no ven bien de entrada, ¿pierden esa posibilidad de aprender a ver? O Lindísima pregunta porque la estás generando desde el razonamiento. Y efectivamente, un chico empieza a crecer en lo que es la función del ver. Por eso, un chico que tiene un defecto óptico, un astigmatismo importante, eso se llama una ametropía, ese chico se acostumbra a ver de esa manera. Entonces ahí tenemos una ambliopía, una baja visión bilateral. Por eso es tan importante el control. A veces tenemos una patología solamente en un ojo que se llama anisometropía, como si fuera una bota y una alpargata. Sí. Bueno, ese ojo que tiene una dificultad por mayor defecto óptico, el cerebro se acostumbra a que eso es lo normal para ver. Por eso es tan importante descubrirlo y a partir de ahí empezar a tratarlo. Y un chico que empieza en los primeros meses de la vida tiene por supuesto un contacto cercano, por eso la mamá cuando le da de amamantar es esa conexión que tiene y a partir de ahí empieza a irse el crecimiento, por eso en los primeros años de la vida tenemos una visión más limitada y es muy importante siempre tener un control de ambos ojos. ¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos un chico de 6 años que es normal que tenga una visión de 6, 7 u 8 décimas. Por supuesto ya a esa edad llegan a 10 décimas. Pero si los dos ojos ven 7, puede llegar a ser normal para ese chico que está en desarrollo. Pero si hay un ojo que ve 10 y otro ojo que ve 6, ahí tenemos una diferencia, ahí tenemos que buscar la causa de ese chico. Y si son más chicos, un chico de 2, 3 años, podemos tener una visión que sea normal para ese chico de entre 3, 4 décimas. Y es muy importante cuando uno hace el certificado poner 4 sobre 10 o 5 sobre 10 o 6 sobre 10 normal para la edad. claro. ¿De acuerdo? Y parejo para la edad. Ahí es donde hay que centrarse en el momento de dar un certificado. ¿Por qué? Porque si no el docente puede interpretar, pero ves 6 sobre 10, con lo cual está faltando. No, está creciendo su capacidad visual. Esa visión nosotros debemos catalogarla, si vemos que está dentro de los parámetros normales, como visión normal para la edad de ese chico. O sea que sí van adquiriendo la capacidad de ver a medida que van usando los ojos con la edad. Y si no se aprovecha, si no se corrige, ¿ya se pierde esa capacidad? Antes teníamos justamente el límite de los 7 u 8 años, Bien. que llegaba un chico con una ambliopía a esa edad y muchas veces tendríamos que decir, no tenemos mucho que hacer con respecto a ese ojo. Yo particularmente soy siempre el que trata de buscar algo. Bien. Hoy por hoy, si descubrimos que tenemos una ambliopía por una anisometropía, o sea, por esta diferencia de corrección, y el paciente tiene visión binocular normal, llevémoslo igual a cuando van al cine y ven una película en 3D, Sí. bueno, al tener estereopsis, nos está hablando de que ese chico en el cerebro puede hacer esa imagen en 3D, tiene visión binocular. Entonces, ese chico, hoy por hoy hay terapias que se hacen tanto en el adolescente como en el adulto. O sea, esa situación de que el ambliope uno no tenía nada más que hacer a los 7 o 8 años, ya afortunadamente para estos chicos tenemos nuevas posibilidades terapéuticas. Pero no nos tenemos que quedar con ese concepto de que hay cosas nuevas, sino tenemos que hacer prevención en la ambliopía. Por eso cada vez que hacemos las campañas, que se celebra justamente el Día Mundial de la Ambliopía el 15 de octubre de
cada año, es muy importante concientizar en este calendario oftalmopediátrico para evitar que ese chico no tenga una rueda de auxilio, sino que tenga 2 ruedas perfectas, 2 ojos fantásticos para la longevidad. ¿De acuerdo? Para tener cuántos años. Hoy siempre les digo en el consultorio, van a vivir 80, 90, 100 años ustedes, chicos, entonces hay que cuidar sus ojos. Me voy a anticipar con esto que vos decís a una frase que me pasó el doctor Mario Boschis, es que la primera persona que vaya a vivir 150 años, estamos hablando de longevidad, ya nació. Así que hay que conservar la vista de ese paciente. Así que, ¿alguna cosita más, Leo, que falte decir? Empiezan las clases, hacemos el control oftalmológico completo. Pídaselo a ese médico, se usan esas gotas del ciclopentolato, que esa gotita no trae en general inconvenientes. Por supuesto hay un grupo de pacientes que no se las indicamos, pero a la gran mayoría de los pacientes podemos indicárselas. Y después, ante cualquier signo o síntoma que observen en su hijo, en su alumno, en esa persona, en ese niño, hay que acudir a una consulta oftalmológica. No pensemos que eso se va a resolver solo. No pensemos que ese estrabismo se va a curar solo. Vayamos a una consulta oftalmológica, que lo vea en lo posible un oftalmólogo infantil, y a partir de ahí él tendrá la capacidad para decir qué tratamiento hay que hacer o si está dentro de lo normal que tiene ese chico. Muchísimas gracias, Leo. Un placer por ocuparte siempre de este tipo de temas. Es un placer para mí también hacerlo. El doctor Leonardo Fernández Irigaray, matrícula nacional 86.779, presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Nos vamos a una tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Segundo bloque de Periodismo y Salud, del ciclo radial de la primera Sociedad de Periodismo Médico del mundo. Hacía rato no lo decía. Con 3 egresados hoy del curso. Leo, ¿vos recomendás el curso? ¿Te parece bueno? Excelente. Realmente es una gran herramienta, fundamentalmente para la comunicación en nuestro consultorio. O sea, el primer momento que tenemos del periodismo es sentarnos con ese paciente, explicarle la comunicación, lo que llamamos la pieza oratoria, y lo voy a nombrar a mi gran maestro, el doctor Ignacio Di Bartolo. Tuve la oportunidad en aquel momento de tomar sus clases, fines de los 90, nos sirve para el consultorio, con lo cual el periodismo médico es fantástico. Que se sumen, de acuerdo con los chicos. Que se sumen, es muy recomendable. Mario, ¿vos qué opinas al respecto? Bueno, yo lo que siempre digo, primero es, yo extraño cuando cursaba. Sí. La experiencia de cursarlo es algo muy recomendable, que recomiendo pasar la experiencia, primero, por la calidad de, obviamente, de los docentes, por el vínculo que se forma con el grupo de alumnos. Sí. Y realmente uno que ha pasado por los claustros académicos, claro, ¿no? Y uno ve este tipo de cosas. Yo lo hice hace pocos años, y bueno, y realmente es muy recomendable, porque a eso se agrega un bagaje de conocimiento que, como dijo Leo, ¿no?
nos lustra un poquito a nosotros, nos saca un poco de lustre en el sentido de, cuando digo esto, de nos vuelve a bajar de un ámbito académico de hablar entre colegas, nos lleva a entender que lo que es la comunicación real, ¿no? Si bien tratamos de hacerlo todos los días con nuestros pacientes, es una manera real de bajarnos al día a día y ayudarnos a articular mejor o a bajar la ciencia a un nivel que pueda ser comprensible. Bien, en el consultorio uno se va dando cuenta más o menos si al que uno le habla le entiende o no. En los medios masivos ya es más difícil, pero lo que tiene el curso es que nos prepara para comunicar a todos, ¿no? Así que bueno, recomendamos el curso, los tres los hemos hecho y como está abierta la inscripción, queremos hacer énfasis en que se anoten, si les interesa, por supuesto. Bueno, y ahora sí vamos al bloque de Mario Boschis. Matrícula nacional 74.002, cardiólogo, especialista en longevidad saludable, periodista médico, vuelvo a decirlo. Spoileé un poquito antes esto de que la primera persona... Tema, ¿no? Sí, qué tema muy interesante. La primera persona que va a vivir 150 años ya nació. Wow, qué fuerte, ¿no? Es fuerte. Eso se lo escuché decir a David Sinclair y se lo escuché decir en persona. Tuve la suerte de estar hace poquitos meses en un curso en la Escuela de Medicina de Harvard que se hablaba de lo que eran los biomarcadores de la longevidad. David Sinclair desde hace años viene hablando, él es biólogo, especialista en genética, y decía desde hace años viene tratando de cambiar lo que es el paradigma de lo que es el envejecimiento. Y dice, a ver, ¿por qué pensamos que el envejecimiento es algo normal, que nos pasa a todos y que así, digamos, los últimos años de nuestra vida los debemos pasar con enfermedades crónicas y yendo al médico una vez por semana, comprando medicamentos? ¿No será una enfermedad eso? Entonces, cambia el paradigma para decir, ojo, el envejecimiento lo debemos tomar de alguna manera como una enfermedad y hay que atacarlo. Atacarlo significa, a ver, que hay que ralentizarlo. Bien. Primero, intentar detenerlo y por qué no revertirlo. Eso es lo que dice David Sinclair. O sea, imagínense, ¿no? Que hace 30 años se dedica específicamente a eso. Y bueno, hoy por hoy, yo como médico cardiólogo, que hace 30 años que hago prevención cardiovascular, empecé hace unos años a ver esta nueva ciencia, por así decirlo, o rama de la medicina, que es la gerociencia. La gerociencia, sí. Que justamente, a diferencia de lo que es la gerontología, lo que hace es evaluar lo que son los mecanismos biológicos del envejecimiento, para de alguna manera actuar terapéuticamente en los mecanismos biológicos que hacen que una célula envejezca, por ende un tejido, por ende un órgano, por ende un sistema, por ende todos nosotros. Es la suma, ¿no?, del envejecimiento intracelular hasta el organismo entero. Mientras venía para acá me acordaba, yo que he leído mucho sobre Bruce Lee cuando hacía Kung Fu, y que una vez se había lesionado teniendo 30 años y le decían que parecía de 18, o trayéndolo más cercano a Ronaldo, que tiene 41 y dicen que parece de no sé qué edad biológica tiene. ¿Es verdad que hay una edad biológica distinta a la edad real, a la del documento? Bueno, digamos que se puede hacer una experiencia que es interesante. Tomemos nuestros propios compañeros de colegio, ¿no? Y supongamos que ponemos en una fila, sí, ¿no?, a 15 compañeritos de colegio. Todos tienen el mismo número, pero el mismo DNI, sí, con un número de edad que generalmente coincide, más o menos un año, sí. porque somos todos compañeritos de colegio. Y si nos miramos entre nosotros, decimos, che, a ver, mirá cómo está ¿no? Yo estoy bárbaro, o mirá cómo estoy yo en comparación con... Bueno,
La edad cronológica es la edad de nuestro DNI. Exacto. Bueno, pero por otra parte existe sin duda una edad biológica. Entonces, y acá yo escuchaba muy atentamente a Leo, él hablaba de la epigenética. Bien. Y acá qué interesante ese concepto, porque es un concepto central hoy por hoy dentro de lo que es la gerociencia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, para los que nos están escuchando, a ver, ¿qué es la epigenética? ¿Qué es? A fin de cuentas. O sea, es algo por afuera de la por afuera, genética. claro, por afuera, es algo por afuera de los genes. De los por así genes. decirlo. Nosotros sabemos que nuestro ADN, o sea, que forma el material genético, que forma la cromatina, que forma los cromosomas, que son los que se replican con el correr de los años y hacen que, bueno, un bebé se transforme en un adulto, se transforme en un adulto mayor, etcétera, es por el mecanismo reproductor que está en nuestros genes. Ahora bien, cuando hablamos de longevidad, se habla de muchas veces de la lotería genética. Sí. O sea, y se decía hace algunos años, por ejemplo, que el llegar a una edad determinada está en los genes. Hay familias sí. longevas, Sí, sí. ¿no? Hay familias longevas que, mirá, papá y mamá vivieron arriba de los 90 años, algunos llegó a los 100, Sí. entonces yo tengo unas buenas posibilidades de llegar a los 100, más allá de lo que haga o no haga. Bueno, esto se puso a la prueba. Hay estudios que se han hecho en centenarios, en los Estados Unidos y en Europa, en grandes bases de datos, no demasiados grandes, pero en gran número de centenarios, porque no son demasiados, No. pero hay centenarios y hay Sí, sí, supercentenarios, o sea, gente por arriba de los 110 años, estamos empezando a verlo. Y se trató de investigar si existen los llamados genes de la longevidad. O sea, que a partir de, obviamente, del conocimiento del genoma humano que se tiene desde hace 20 a 25 años, sí, sí. ¿no? Se empieza a determinar, son estudios muy costosos que se han hecho, en donde se toman estas poblaciones de centenarios, y se ve que no hay un gen exacto, hay un grupo de genes que se van mostrando, que podrían ser ciertos genes que están presentes en estos centenarios, pero no todos estos genes se manifiestan. Bien. Entonces, el tenerlo no significa, tengo el gen de la longevidad. Sí sabemos que hay genes que se aparecen, por otra parte, tenemos más riesgo de alguna enfermedad crónica o algún otro problema. Pero no voy a entrar en eso, voy a hablar, específicamente de estos genes de la longevidad. Y se ha visto que la posibilidad de tener estos genes explica solamente quizás un 20% de ese que nos lleva de alguna manera a que esa persona sea centenario o no. O sea, Claro. cuando digo que llegue a los 100 años, ¿no? Sí, Para sí, hablar sí. de una longevidad interesante. Pero se ha visto, lo que es más interesante es que existe la epigenética, que es lo ambiental. Es lo que decía Leo. A ver, ¿y cómo se explica esto? A ver, primero, ¿a qué me refiero a lo ambiental? Me refiero a que lo que vos haces en tu vida, tus hábitos, Sí. van a ayudar muchísimo a que vivas más. Entonces refuerza, y acá yo como cardiólogo, esto me resuena, Sí. en el buen sentido, ¿no? De resonar positivamente, porque digo, bueno, a ver, lo que decimos esto refuerza que no caigan en saco roto, ¿no? Claro. Los hábitos Sí, sí, sí. saludables. Entonces, hay una serie de hábitos que después lo podemos claro. remarcar, y cuáles son, así como cosas que nos pasan en la vida que nos exponen, el medio ambiente obviamente nos expone a que ciertos genes se manifiesten o no. Y esa es la epigenética, ¿no? Lo que Bueno. hace que los genes que tenemos se A ver. manifiesten o no. El tema de la epigenética, a fin de cuentas, para explicarlo muy rápidamente, vos tenés esta cadena, digamos, de ADN, que es la que forman nuestros genes, que está enrollado propiamente dicho, alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, y forman un complejo. No lo quiero ser muy técnico, pero es el ADN y las histonas. Y después hay palancas, hay como palancas e interruptores, Sí. que son sustancias químicas que están metidos entre ese ADN, alrededor de los genes, la epigenética, que se activan o no. O sea, un gen es como una computadora, es como un tema binario, ¿no?
es 1 y 0. Acá Sí. es, ¿se activa o no se activa? La epigenética, con esos grupos químicos, por ejemplo, te tiro un nombre, grupos metilo, Sí. ¿no? Pueden estimular o apagar un gen. Y lo que es lo ambiental puede actuar sobre la disposición de los grupos metilo en esa epigenética. Por ejemplo, el tabaco, como Claro. tóxico, Sí, sí, sí. nos hace envejecer epigenéticamente. Una mala alimentación nos puede hacer envejecer, llena sí, de sí, químicos sí. y ultraprocesados, la exposición a la luz ultravioleta. Bueno, entonces, esto es lo que es el concepto de la epigenética. Y la epigenética, obviamente, es uno de los parámetros que hace que una célula envejezca. Hay 11 parámetros más. Hay 11 más, claro, bueno. ¿No? Pero la epigenética es uno de los más importantes, porque primero el mensaje positivo es decir, nosotros podemos actuar sobre, lo que en base a nuestros hábitos y en base a evitar o no ciertas cosas relacionadas con el medio ambiente para que podamos incrementar nuestra longevidad. Y esto nos lleva al concepto de edad biológica. Claro. Sí, sí, sí. La edad biológica, hoy por hoy, es diferente de la cronológica. Y lo más importante, si yo quiero, y estoy hablando de ciencia, y yo quiero actuar de alguna manera médicamente sobre el envejecimiento, primero lo tengo que medir. Claro. Para saber dónde estamos parados. Exactamente. ¿No? Bien. Entonces, justamente esa conferencia que estuve en el Colegio de Medicina de Harvard, hablaba de cómo medir. Y existen relojes que se llaman relojes epigenéticos, que hoy por hoy están validados, muchos de ellos validados para ensayos clínicos. Y estos relojes epigenéticos lo que permiten es, en base, por ejemplo, a la disposición de esos grupos metilo, Sí. estadísticamente generan un modelo estadístico de edad biológica. Bien. Y no solo generan un método en el cual uno empieza a validar esta persona tiene una edad biológica determinada, sino que también presentan la posibilidad de medir el grado de envejecimiento, como si fuese un velocímetro en el auto, ¿no? Claro, sí, un sí, indicador sí. de velocidad. ¿A qué velocidad está Exacto. envejeciendo? Entonces, Claro. si vos estás envejeciendo 12 meses por año, tu edad biológica coincide con tu cronológica. Pero hay tests que se pueden hacer que te están diciendo vos estás envejeciendo 1.5 o estás envejeciendo 18 meses En un año. o 0.3. Entonces ahí vienen lo que sería la geroterapéutica, en el Claro. cual uno puede intervenir en el paciente para intentar, y acá viene el tema de frenar de alguna manera el grado de envejecimiento y que vos lo puedas medir. Interesante. Interesantísimo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una tanda y volvemos para ver qué cosas podemos hacer para retrasar esta edad biológica, ¿no? Este reloj. Vamos a una tanda. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos, estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos.
Muy bien, tercer bloque de Periodismo y Salud. Voy a pedir unas fotitos que pedimos a propósito del tema que estamos tocando. Eso que ven ahí, esa piedra, está escrita en sumerio y ahí está escrita la primera epopeya de la que se tiene nociones, ¿no? Tal vez pudiera aparecer otra, pero esta es la más antigua que se conoce y es la epopeya de Gilgamesh. Ya nos fuimos de la longevidad a la inmortalidad. A ver si tenemos otras, vamos a ir mostrando. Ese es Gilgamesh, justamente, un rey sumerio que buscó la inmortalidad. Se había muerto un amigo de él, un compañero de andanzas, y fue con la diosa Ishtar para conseguir la inmortalidad. Pero la diosa se le propuso, él la rechazó y como consecuencia sacó la inmortalidad, pero solo, sin su amigo. A ver, otra fotito. Este es Asclepio, Esculapio, ¿sí? El dios de la medicina en las mitologías griega y romana. Tiene la serpiente, se dice que él sacó el secreto de la inmortalidad de una serpiente que revivió a otra con unas hierbas, pero también se decía que revivía gente con la sangre de las gorgonas, con Medusa. Bueno, por esto se quejó a Hades que le estaban sacando muertos con Zeus, y Zeus le mandó un rayo y lo mató a Asclepio. Después lo revivieron y lo hicieron dios. A ver, ¿alguna otra? Y en la Odisea, ahí está Calipso con Ulises, Odiseo, ofreciéndole la inmortalidad y la juventud eterna. Eso me interesa más, la calidad de vida, como no solo es ser inmortal, sino estar bien. Bueno, él prefirió volver a Ítaca y a Penélope, que estaba tejiendo unos escarpines, o vaya a saber qué, y rechazó la inmortalidad. Pero bueno, toca. Y tengo una más, esto un poquito más cercano, Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Había un trato ahí de por medio, el que envejeciera el cuadro, pero él permanecía joven. No hay trucos, en realidad lo que hay que hacer es seguir un estilo de vida saludable, que nos va a comentar el doctor Mario Boschis. ¿Cómo hacemos para lograr la longevidad saludable? Bueno, eso yo creo que por ahí, digamos, pasa la cuestión, y me voy a remitir nosotros aprendemos mucho en nuestro consultorio con nuestros pacientes, claro, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto, y ahora lo estoy preguntando, ¿a usted le gustaría vivir hasta los 100 años? Y uno hubiese esperado que todos digan, sí, por supuesto, sí, pero así, ¿no? De sopetón, como dice el dicho. Yo quiero correr la maratón de los Buenos Aires a los 100. Claro. Ahora, el tema es que lo que me dicen es, bueno, depende. Claro. Bueno, y no sé. Bueno, no sé si tengo tantas ganas. Entonces, bien, ¿qué pasa? Bueno, este es un concepto que es muy importante para los que nos escuchan, ¿no? Que es, a ver, cuando uno habla de expectativa de vida, hay que agregar saludable. O sea, buscar la expectativa de vida saludable. Y este es un concepto que empezó ya casi hace unos 30 años con un médico norteamericano llamado Fries, que fue el primero que habló del concepto de la compresión de la morbilidad. Bien. Comprimir la morbilidad. ¿Y qué significa esto? Sabemos que morbilidad es enfermedad o capacidad de enfermar, mortalidad es mortalidad. Ahora, morbilidad, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que si nosotros pensamos cuáles son las 4 categorías de enfermedades crónicas que están directamente relacionadas con la edad, la cual la edad es un factor de riesgo importante. Primero, la enfermedad cardiovascular, primera causa de enfermedad de muerte, es un factor de riesgo, se llama factor de riesgo independiente, no se puede hacer absolutamente nada. Segundo, las enfermedades oncológicas, bien, que están directamente relacionadas con la edad, ¿no? Por la prevalencia, por la cantidad de y su aparición. Tercero, las enfermedades neurodegenerativas. También estamos hablando de demencia, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de Parkinson. Esto no se ve en niños, no se ve en gente joven. Es muy raro. O sea, y algunas ni siquiera se ven. Y cuarto, las metabólicas. ¿No? Ponemos a la diabetes quizás, claro, como primer tema, y otras enfermedades también metabólicas. Estas forman casi un 90% de las enfermedades que nos vamos a encontrar, especialmente en adultos mayores. Claro. En 65 años para arriba,
vamos a buscar y vamos a encontrar esta prevalencia de las enfermedades. Entonces, el primer tema es, muchas de estas enfermedades son totalmente controlables cuando se las detecta a tiempo. Bien. Cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, cuando hablamos de, ni hablar de las enfermedades oncológicas, por eso se hace el screening, por eso se hace, o sea, se hacen los chequeos en salud, y están recomendados para los tumores más frecuentes o para la prevalencia de enfermedades más frecuentes tanto en el hombre como en la mujer. Sí. La mujer tiene más, de alguna manera, internalizado el tema del control ginecológico, el control de cáncer de mama, o de cáncer de útero, va al ginecólogo, se hace los controles anuales. A los hombres nos cuesta más. Después de una determinada edad nos hablan de que hay que ir al urólogo y miramos horrorizados. Y sin embargo... Tienen otro método diagnóstico, preguntamos, ¿no? Pero, a ver, el tema de lo que está relacionado con, bueno, ni hablar de, ¿no? El cáncer de próstata es muy prevalente en adultos mayores. En personas fumadoras o exfumadoras, el screening para cáncer de pulmón. En todos nosotros, a partir de los 50 años, por lo menos, si no hay antecedentes, el tema de la colonoscopía por el cáncer. Bueno, todo esto... si nosotros empezamos a tomar conciencia que son enfermedades crónicas, prevenibles o controlables, o si las detectamos en estadios precoces, podemos tener, podemos, digamos, atacarlas con una bala terapéutica, ¿no? Porque hoy tenemos opciones, estamos tirando hacia adelante o estamos tirando hacia atrás la posibilidad que estas enfermedades terminen con nosotros precozmente. La expectativa de vida en Argentina hoy es 75 años. Estamos tomando, ojo, desde el nacimiento hasta digamos, el adulto mayor, ¿no? Todo ese espectro. Pero ¿qué pasa si esa etapa de los 65 años en adelante la podemos llevar a los 90, 95? Expectativa de vida saludable. ¿Por qué? Porque estas enfermedades crónicas las vamos a controlar precozmente o las vamos a controlar de inicio. Claro. Eso es compresión de la morbilidad. Nosotros tenemos la misma biología en lo que respecta al envejecimiento que un ratón, que una ballena, el ser humano, o sea, tenemos toda la misma biología. Lo que pasa es que antes nos moríamos, entre comillas, de una enfermedad infecciosa, o bueno, por ejemplo, las malas condiciones sanitarias, ¿no? O una guerra, ¿no? Que hubo muy frecuentes, y ahora somos víctimas de las enfermedades crónicas. Entonces, hay un dicho que lo escuché, esto es de Peter Diamandis, que es un médico norteamericano que está en el tema longevidad, y mira lo que dice: no hay que morirse de algo estúpido. Dice, ¿no? ¿Y qué es estúpido? Algo que es prevenible. Algo que podemos prevenir. ¿Por qué? Porque hay que tratar de engancharse a la rueda de la longevidad. Todo lo que está relacionado con la gerociencia está digamos, avanzando a niveles geométricos, especialmente con el advenimiento de la inteligencia artificial. Eso está potenciando hoy en día la posibilidad de los estudios que se están haciendo en envejecimiento. Y te digo muy rápido algo que tiene 2 o 3 semanas no más de su aparición. La FDA acaba de aprobar el primer ensayo clínico en humanos en reversión del envejecimiento. O sea, va a haber algo químico también para ayudar. Bueno, acá está la cosa. Está relacionado con terapia génica, está relacionado con actuando sobre la epigenética. Esto está en base a un premio Nobel que se llama Yamanaka, que él detecta los factores de Yamanaka. No sé si has escuchado, que son 4 factores que actúan epigenéticamente. Por ejemplo, él toma una célula adulta, una célula envejecida, aplica estos factores, actúan sobre el epigenoma, iluminan ciertos genes, y esas células las llevan a célula madre indiferenciada. Lo hablamos con Sergio Pampín, me había contado. Es fascinante. Es fascinante. Gana el premio Nobel en 2012. El tema es que no tenía aplicación. ¿Por qué? Porque la llevaba para atrás, pero después la célula se olvidaba qué era.
se olvidaba de cómo volver a diferenciarse, Bien. ¿no? Y entonces podía hasta generar tumores de los tipos de los teratomas, que son tumores que a veces aparecen en el organismo, que son tumores que pueden ser similares a un pelo, un diente en la mitad del abdomen. Sí, son tumores de células indiferenciadas que diferencian hacia cualquier lado. Con este tipo de terapéutica, lo que hace esta gente, el grupo de Sinclair, por ejemplo, en vez de tomar 4, toma 3 factores de Yamanaka. Sí. Y lo lleva para atrás, lleva a una célula para atrás, pero controla cuánto revierte. ¿Y cómo la controla? La controla por medio de introduce en un antibiótico, que es la doxiciclina, introduce un factor activador, como si fuese una luz que se prende. Dentro de la molécula. Entonces inyecta primero esto, después cuando da el antibiótico doxiciclina, estimula, se va para atrás, deja de dar las dosis, frena, te da de vuelta, y va rejuveneciendo de a poco. Bien. Y no te lleva indiferenciado. Aprovechando que está el doctor, este estudio de fase 1 lo están intentando utilizarlo en pacientes con glaucoma que han envejecido el nervio óptico y que han perdido parte de su visión, introduciéndolo en el globo ocular. Está entrando, pero a ver, todo esto nos está mostrando, y voy a lo que vos me dijiste, mantengámonos lo más sanos posible, por la mayor cantidad de tiempo posible, para poder aprovechar lo que se viene. Porque vos hablaste de... Que está pronto a llegar. Se está hablando de en los próximos 10 años. Bien. Va a haber cambios importantes con la terapéutica, con drogas que van a ir directamente a apuntar contra el proceso de envejecimiento. Ya hay algunas dando vuelta, están todas en investigación, no quiero nombrar ninguna. No, está bien. No, porque... Demos esa esperanza, ¿no? Que están ya en estudio. Sí. Y mientras tanto... ¿Qué hacemos mientras tanto? A ver, bueno, las reglas de oro, ¿no? Sí, reglas de oro, hay que reforzarlas. A ver, el tema de alimentación saludable... Perfecto. Ya la tendremos que tener todos incorporados. Sí. ¿No? Acuérdense, los que nos escuchan, la dieta mediterránea. Sí. Googleenla, así no perdemos tiempo, pero ya sabemos lo que es. Son frutas, son verduras, es poca carne roja, es mucho pescado, es un poquito de aceite de oliva, es poco ultraprocesado, en fin. Es ese tipo de dieta. Después googleen otra que es muy interesante, se llama dieta DASH, D-A-S-H, que es muy parecida a la mediterránea, tiene algunas pequeñas variaciones, especialmente con respecto a los lácteos, pero bueno, son 2 dietas que son recomendables. Actividad física, sin duda, el numerito mágico que decimos muchas veces, 150 minutos por semana, para dejar de ser sedentario, o sea, actividad física aeróbica moderada, una buena caminata vigorosa, 30 minutos 5 veces por semana, cualquiera lo puede hacer. Pregunte antes a su médico, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, en general es algo que el médico te va a decir sí, hacelo. Sí. Y ¿qué es tóxicos? Bueno, lo que hablamos de los tóxicos, el primer tóxico evitable, aquel que mata al 100% de sus consumidores a la larga o a la corta, es el tabaco. Perfecto. Directamente. Evitarlo. Nos quedan 20 segundos. 20 segundos y bueno, a ver, cuidado con el estrés. Bien. Eso, y dormir bien. Dormir bien. Y me queda la última, que lo tomo con Gilgamesh. Gilgamesh aprende que no puede tener la inmortalidad, pero vuelve y en vez de ser un rey tirano como era, se convierte en un rey noble. Bien. Vida con propósito. Y aprende que la vida, tener un propósito, relaciones interpersonales, tener muchos amigos y dicen que tener pareja te hace vivir más también. Así que a cualquier edad, veamos si podemos disfrutar de la pareja, de la pareja, de los amigos, de la familia, y después medimos la edad biológica y vemos lo que pasa. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. A los oyentes los convoco el miércoles que viene para hacer Periodismo y Salud a las 21 horas acá en On Radio. Buenas noches.